Muy buenas noches con todos. Bueno, pues a modo de antecedentes de la charla de hoy, 16 de septiembre, donde celebramos el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, eh, quisiera empezar mencionando que esta problemática se llegó a generar más que todo, tiene sus principios en los años 80, ¿no? Donde existían en el mercado numerosos productos de uso común que contenían sustancias muy nocivas para el ozono, de forma que redujo considerablemente esta. Las sustancias más conocidas y dañinas para el ozono son los clorofluorocarbonados y los hidroclorofluorocarbonos. En 1985 toda la comunidad internacional empezó a hacer un esfuerzo por terminar con todos esos productos químicos que ponían en peligro la vida de la Tierra, y con un esfuerzo se materializó lo que es el Convenio de Viena sobre la protección de la capa de ozono, que fue aprobado por 28 países el 22 de marzo de 1985. Luego, en el año 1987 se redactó ya lo que es el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, donde se identificaron más de 100 sustancias químicas nocivas, las cuales ya las empezaron a controlar para ir eliminando su producción y consumo. Y luego ya, por fin, en el año 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas fue que proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Esto es más que todo a modo de antecedentes y un poco de historia de lo que es la celebración de este día. Y el tema de 2020 de este año de la ONU es ozono para la vida. Es el lema de este año, y donde se celebran los 35 años de la Convención de Viena y de la protección de la capa de ozono a nivel mundial. Y nos dice que con la pandemia, con esta pandemia actual que estamos viviendo, siempre debemos de tener en mente de que hay que trabajar conjuntamente para proteger el planeta si queremos evitar desequilibrios que generen problemas a nivel mundial. Esto mismo se refleja en la charla de hoy. Ozono o si no. Todos por el ozono o si no. Entonces, tenemos que tener siempre presente que para proteger nuestra capa de ozono tenemos que hacer todos un esfuerzo conjunto, o si no, podríamos ver los efectos nocivos y catastróficos sobre la vida en general. Eso sería mi justificación. Muchas gracias. Gracias, Mati. Mientras prepara nuestro ponente su material de exposición, doy lectura a las recomendaciones de las charlas. Charlas de miércoles, ahora virtual, impulsado por el área Montaña Jóvenes en Marcha de Hacer Montaña. Busca ilustrar o ampliar el conocimiento en sus más diversos temas, así como, mediante el coloquio, abordar alternativas de solución ante una problemática planteada y encaminar estas alternativas ante las autoridades responsables de su implementación. Con tales consideraciones, presentamos las siguientes recomendaciones para el normal desenvolvimiento de las charlas. Punto número 1. Los ponentes y el público virtual asistente participarán en todo momento, con respeto, disciplina, tolerancia y diálogo según el tema. Punto número 2. Los asistentes a la sala virtual Meet mantendrán sus celulares en modo vibrador y sus micrófonos virtuales desactivados para evitar interrupciones o ruidos molestos. Punto número 3. Iniciada la ponencia, se abrirán los chats de Facebook y Meet para recibir por escrito las preguntas de los asistentes virtuales, recordando que sean oportunas, concretas, precisas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Punto número 4. Estas preguntas serán resueltas durante la ronda de preguntas, igualmente de manera precisa y concreta, por el ponente en un tiempo máximo de 2 minutos por respuesta. Entonces, tenemos el gusto de presentar al ingeniero José Luis Paredes Salazar, ponente de esta noche, quien tratará el tema Todos por el ozono, o si no. José Luis Paredes Salazar, ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, con grado de maestro en Ciencias en Agroecología,
mención gestión ambiental, con amplia experiencia profesional en aseguramiento de la calidad en plantas agroindustriales en el Perú y en la República Popular China. Experiencia en la docencia en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en la línea de análisis de la calidad del agua y tratamiento de las aguas residuales, con investigaciones en conservas de espárragos y publicaciones en tratamiento de aguas domésticas e industriales. Ingeniero José Luis, tiene 20 minutos para su exposición. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches. Les agradezco la invitación a la Asociación Hacer Montaña. En realidad es un gusto para mí esta noche estar con ustedes y poder compartir un poco acerca de la capa de ozono, ¿no? Permítanme colocar mi presentación. ¿Me podrían confirmar si es que se puede apreciar? Correcto. Sí, se ve bien. Bien, buenas noches. Agradezco nuevamente la invitación. En realidad para mí es un honor y es una sorpresa estar aquí esta noche con ustedes, compartiendo pues este tema tan importante al que han denominado todos por el ozono, ¿no? O si no, es una manera de advertencia. ¿Qué va a pasar si seguimos actuando o desarrollando actividades o consumiendo productos que vayan en contra del ozono? Pero aquí en esta primera presentación yo tengo varias imágenes, ¿no? Una imagen que data de marzo del 2020, donde se puede apreciar pues cuál es la situación, el estatus de la capa de ozono, ¿no? Si bien es cierto, se dice que se está regenerando de alguna manera, ¿no? Nosotros tenemos pues, actualmente, usamos productos que de repente no lo sabemos o desconocemos, y por eso es que por una parte estoy contento de compartir con ustedes lo poco que sé acerca de este tema, ¿no? Pero considero que es muy, muy importante. Y acá vemos nosotros algunos productos, sobre todo lo que conocemos comúnmente como spray, ¿no? En sus diferentes modalidades. Vemos algunas reacciones químicas, algunas fórmulas, el CFC, vemos a la Tierra, por acá vemos a 3 burbujas que denominamos el ozono, la radiación UV, en fin, y por acá vemos algunos spray también con la que se hacen algunas de repente pinturas hoy en día. Bueno, este es el contexto en el que nos movemos para esta exposición. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Hoy día, como ya muy bien lo explicó la señorita presentadora, o las señoritas, 16 de septiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Como introducción, aunque ya bien lo dijeron, se tiene la confirmación científica del agotamiento de la capa de ozono. Impulsó a la comunidad internacional a establecer un mecanismo de cooperación para tomar medidas ¿para qué? Para proteger nuestra capa de ozono. Esto se formalizó con el Convenio de Viena sobre la protección de la capa de ozono, que en 1985 fue aprobado y firmado por 28 países, ya lo hemos mencionado. Esto condujo en septiembre de 1987 a la redacción del Protocolo de Montreal, ¿no? Relativo a sustancias que agotan la capa de ozono. Años más tarde, en 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en conmemoración a la fecha de la firma de dicho protocolo. Fecha importante, ¿por qué? Porque ¿cómo está la capa de ozono? En esta lámina coloco del Sol a la superficie de la Tierra. Nuestra vida
acá en la Tierra, depende de la capa de ozono. Y muchos lo desconocemos o quizás lo pasamos por alto, ¿no? Porque esta capa de ozono es el envolvente de la Tierra, ¿no? Se encuentra ubicada en la atmósfera, es un filtro. El Sol, nuestro Sol, ¿qué hace? Emitir energía, la energía necesaria para calentar la Tierra, para dar la vida, para albergar vida en nuestro planeta. Y emite una radiación, emite la energía, la radiación ultravioleta, que tiene tres regiones, ¿no? Una A, una B y una C. Pero no pasa así nomás. Primero, el ozono nos protege, filtra esta energía y la que es dañina o la que no soportaríamos nosotros, los seres vivos, como es el caso de las energías de onda corta A y B, si pasaran a la Tierra, pues, ¿qué daño causarían, no? No lo soportaríamos. Si hoy en día ya nos encontramos nosotros aquejados por algunos males sobre la piel, ¿no? Algunos cánceres, algún tipo de cáncer que va apareciendo en sus diversas modalidades, no solo en nuestra región, sino a nivel mundial, como lo dicen los artículos científicos que tienen que ver con la salud. La Tierra, ¿qué es lo que hace? Recepcionar esa energía necesaria para el metabolismo de los seres vivos. Es decir, nosotros necesitamos de la capa de ozono, ¿no? Es necesaria, pero ¿qué estamos haciendo? ¿O qué se está haciendo? Nos llama a la reflexión. Entonces, veamos un poquito, ¿qué es la capa de ozono? Dice, es un cinturón de gas, de ozono natural, que se sitúa entre 15 y 30 kilómetros de la Tierra a modo de escudo de protección contra la nociva radiación ultravioleta B, que es una onda, una longitud de onda media, digamos, que la emite el Sol. El ozono es una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno, a diferencia del oxígeno que respiramos, que solo tiene 2. En esta capa de la atmósfera fue descubierta en el año de 1913 por dos franceses, eran físicos Charles Fabry y Henry Wilson. Tiempo después, un meteorólogo británico de apellido Dobson examinó las propiedades de esta capa y creó el espectrofotómetro, un instrumento que se utiliza para medir el ozono desde la superficie de la Tierra, estableciendo así una red mundial de monitoreo del ozono. Y ahí es donde nosotros empezamos quizás, o se empieza a tomar conciencia de la importancia del ozono, ¿no? De cuantificar el ozono, de cómo baja y sube los niveles de ozono. Entonces, el oxígeno que está en la atmósfera, ¿no? Veamos cómo se forma, porque el oxígeno, como ya lo dijimos en la lámina anterior, es una molécula formada por dos átomos de oxígeno. Al ser impactada esa molécula, ¿no? Rompe el enlace y libera un oxígeno atómico que finalmente, ¿no? Se va a unir a una molécula de oxígeno diatómico para formar el ozono o oxígeno 3, comúnmente lo conocemos, ¿no? Esta es la forma, cómo se forma el ozono. El oxígeno que está en la estratosfera, en este caso, es impactado por la radiación del Sol, se parte la molécula, parte en dos, se encuentra con el oxígeno que está libre, se unen los dos y forman el ozono. Este ozono o ese mecanismo de partir y volver a unirse a un dimolecular es el que hace que el ozono o que la radiación ultravioleta maligna no llegue a la Tierra, ¿no? Entonces nosotros necesitamos de este mecanismo. Este es el mecanismo base, es la reacción que se realiza en la estratosfera donde se ubica la capa de ozono. Pero ¿qué está pasando? Con esta lámina creo que podríamos hacer fácilmente toda la exposición. Sin embargo, hay cosas que tenemos que aclarar. Por ejemplo, acá vemos a la superficie de la Tierra y vemos a dos circunferencias. Entre ellas, en la primera, la parte de abajo, como estoy señalando, hasta 10 kilómetros de altura, está lo que denominamos la troposfera. Y de 10 kilómetros hacia 50 está la estratosfera. Y es en esa estratosfera
¿Dónde se ubica nuestra capa de ozono? ¿No? Nuestra capa de ozono. Entonces, esta capa de ozono, como bien lo representa la imagen, lo que hace es filtrar la energía o la radiación ultravioleta de manera que su intensidad se reduzca cuando llegue o impacte la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿pero qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Como ustedes pueden ver acá de la Tierra, ¿qué es lo que sale? Salen los contaminantes, los clorofluorcarbonados, ¿no? Que está presente en aerosoles, en refrigerantes, el halón que está en los extintores, el bromuro de metilo que está en los pesticidas, que son los contaminantes o son productos o son compuestos que se encuentran en productos que nosotros necesitamos o usamos en nuestra vida para poder de repente asumir algunas responsabilidades o cubrir algunas necesidades que tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con estos contaminantes? Lo vemos acá, el flúor y el cloro son moléculas pues, que lamentablemente se interponen al ciclo del ozono, no dejan que ese ozono se forme y se enlazan a los átomos de oxígeno, evitando que se forme el ozono. Entonces, como acá nosotros bien lo podemos ver, esta radiación parte de una molécula, ¿no?, de cloro, este va y busca al ozono, se enlaza uno y el ozono que había, el ozono estratosférico ya no existe. ¿Ahora qué hay? Hay un oxígeno molecular y el ozono ya no se formó. Entonces, mecanismo de destrucción, un átomo de cloro es separado por los rayos ultravioleta, choca con una molécula de ozono. En conclusión, ¿qué hace? Roba un átomo de oxígeno, formando monóxido de cloro y una molécula de oxígeno. Y en conclusión, la capa de ozono se disminuye en concentración, ¿no? Es por eso que nosotros actualmente, ¿qué estamos haciendo? O esa convención o el protocolo de Montreal, ¿qué es lo que ha hecho? Dice, hay países que en realidad producen estos productos en los cuales incluyen los contaminantes como los clorofluorcarbonados. Por eso, lo que tenemos que hacer nosotros es tener conocimiento de qué productos estamos usando, ¿no? ¿Y qué son los clorofluorcarbonados? Los clorofluorcarbonados son productos químicos compuestos del flúor, usados como refrigerantes, propelentes que se encuentran en los aerosoles, entre otros usos. Durante muchos años, los freones, conocidos así comercialmente, se creyeron un milagro de la química moderna. Sin embargo, en los últimos descubrimientos mostraron todo lo contrario, ¿no? Existe una indiscutible evidencia científica que el cloro y el bromo son productos químicos sintetizados por el hombre. En particular, los CFC, halones, bromuro de metilo, entre otros, contribuyen al agotamiento de la capa de ozono. Además, los CFC son muy estables, por este motivo no se destruyen antes de llegar a la atmósfera y tienen una duración aproximada de 150 años. Al comienzo, digamos que esto era el boom, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy estables, pero eran tan estables que así que no reaccionan fácilmente, pero son tan estables que cuando salen de la troposfera llegan a elevarse tan alto que finalmente demoran tanto tiempo en descomponerse que tienen muchas o grandes o todas las probabilidades de ser impactados por la radiación UV, ¿no? Lo que era una ventaja, y como por acá bien lo dicen, se creía que pues se había encontrado una solución. Se convirtió en una desventaja. Su estabilidad le volteó la cara a los CFC, ¿no? Ahora, algunos tipos, de repente, por mencionar algunos nomás, desde 1974, los científicos nos han advertido acerca de una potencial crisis global como resultado de la progresiva destrucción de la capa de ozono causada por las sustancias químicas hechas por el hombre, tales como los
CFCs o los clorofluorcarbonados. Aquí en este cuadro, algunos nombres comerciales que de repente no nos hemos fijado, quizás no hemos tenido esa curiosidad de ver nuestros refrigeradores, congeladores o algún tipo de artefacto que tengamos, qué tipo de refrigerante tiene, ¿no? Y qué compuesto químico es un trifluorometano, por ejemplo, el diclorofluorometano, es otro de estos, ¿no? Son diversos los refrigerantes que se utilizan. Y acá, un poquito haciendo hincapié nuevamente en cómo un rayo UV, ¿no? a estos compuestos los impacta, les separa una molécula de cloro, ¿no? Libera el cloro, este cloro, como segundo paso, reacciona con el ozono. Ahora, ¿qué pasa? El cloro arranca un átomo de oxígeno al ozono y el cloro libera el átomo de oxígeno, el cual se junta a otro y así forma una molécula de oxígeno y el cloro continúa destruyendo al ozono, ¿no? Entonces es una destrucción en cadena. Y acá, ¿dónde se usan los CFC? Se usan como propelentes, propulsor en los aerosoles, por ejemplo. De repente nosotros no hemos tenido no hemos pensado que puede causar lo hemos escuchado quizás los aerosoles, ¿no? Cuando el contenido de estos libera también, se libera el propulsor junto con este, y van al ambiente o a la atmósfera. Se usan también como refrigerante de las refrigeradoras que tenemos en la casa, y los sistemas de aire acondicionados, que de repente de los cuales disfrutan y nos dan un bienestar, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de incomodidad por exceso de calor. Pero miren lo que se utiliza para poder nosotros tener esa bondad de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, ¿y qué es un refrigerante? Rápidamente vemos, es un fluido que actúa como agente de enfriamiento, el cual alternativamente se vaporiza y se condensa, absorbiendo y cediendo calor respectivamente. Pero eso no es el único refrigerante, y acá de repente también nos va a llamar a la reflexión los primeros refrigerantes utilizados en las primeras máquinas de producción mecánica de frío fueron el amoníaco y el dióxido de carbono, el dióxido de azufre también, pero por ser tóxicos, explosivos y corrosivos, su utilización estaba restringida para usos industriales. Es por eso que los otros refrigerantes, los CFC, pues reemplazaron a este tipo de refrigerantes, ¿no? El amoníaco también como ya lo mencioné, es un refrigerante, es uno de los refrigerantes más empleados en instalaciones de gran tamaño, por ejemplo, las fábricas, de repente de pescado, utilizan como sistema de enfriamiento el amoníaco, ¿no? El CO2 también, a pesar de los efectos en el calentamiento de la atmósfera, la industria y la refrigeración, está considerado al CO2 como uno de los refrigerantes del futuro, como medida tendiente a la conservación de energía. Pero ¿cuál es el problema con el CO2 nuevamente? Un gas de efecto invernadero. Entonces, como que en este caso las empresas pues se han visto entre la espada y la pared, porque de una manera u otra ya se acordó que se tiene que solucionar y se tiene que ir progresivamente reemplazando este tipo de refrigerantes que tanto daño hacen a la capa de ozono. En 1928 se empezó el empleo de los hidrocarburos halogenados llamados freones. Entre 1928 y 1980 los refrigerantes más usados fueron los freones R12 y R22, codificados así. El primero era empleado ¿en qué? En pequeñas refrigeradoras, miren ustedes. Y el segundo, para refrigeradoras, congeladoras comerciales y residenciales. Entonces, están presentes, nos brindan un bienestar, pero por otro lado está el daño que están haciendo. Entonces, este es el efecto que se ha visto por el uso de estos CFCs, ¿no? Cómo impacta la energía solar sobre la Tierra, los CFC presentes ya que se emiten de la atmósfera, cuando empiezan a proliferarse, dada su estabilidad tan prolongada y su persistencia a través de los años, pues genera un adelgazamiento, como se puede apreciar la representación acá, ¿no? La forma como se va deteriorando o adelgazando, en este caso, la capa de ozono. Pero no son los únicos. También tenemos otros como los óxidos de nitrógeno. Tenemos un grupo
de compuestos como los óxidos de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, pentóxido de nitrógeno. Estos compuestos han sido incrementados en cuanto a su producción, ¿debido a qué? A eso sí va de nuestra parte, a las actividades humanas, ¿no? Esta molécula también destruye la capa de ozono, pero mientras los CFC lo hacen en un 85%, estos tienen un impacto, se dice, del 15%, menor, pero tienen el mismo mecanismo, es decir, interrumpen el ciclo de la formación del ozono, ¿no? Como lo podemos ver acá, el mecanismo es sencillo, no dejar que se forme ozono. El monóxido reacciona con el ozono y libera oxígeno, y acá también libera oxígeno. Ya no tenemos el ozono que teníamos al inicio. Ahora tenemos, más que todo, oxígeno molecular. Entonces, ¿qué ha generado todo esto? El adelgazamiento de la capa de ozono se puede ver el agujero de la capa de ozono acá sobre la Antártica, que es un tema aparte, ¿no? Es un tema aparte que también ha sido, digamos, de una manera controversial, porque los científicos, pues, dieron luces de este efecto que se estaba dando en la Antártica. Este agujero se ha expandido aproximadamente 28.3 millones de kilómetros cuadrados al 3 de septiembre del 2000, ¿no? Además, se sabe que el adelgazamiento está ocurriendo en otros países de Estados Unidos, ya que sus niveles han caído entre 5 a 10%. Entonces, a la fecha se dice que se viene recuperando la capa de ozono. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Bueno, las consecuencias, obviamente, si los rayos ultravioleta atraviesan fácilmente por falta de ozono o por deficiencia de ozono o por interrupción del ozono, de la formación de ozono, van a pasar y nos van a impactar. Hoy en día es muy común encontrar gente que tiene daños en la piel debido a la exposición al sol. Se ha demostrado que la radiación UV causa cáncer a la piel, un basal ruido, el melanoma, que es maligno, obviamente más común, el carcinoma celular escamoso, son enfermedades comunes que cada vez se van haciendo como un tipo de cáncer que se va sumando a lo que ya, a los cánceres que ya habían. Formación de cataratas, también los ojos se ven impactados porque obviamente son órganos que son muy sensibles a la luz, alteraciones del sistema inmunológico, hoy en día que nos encontramos pues en nosotros pasando por una época de pandemia, imagínense a eso sumarle pues la deficiencia que tenemos de repente por algún tipo de irresponsabilidad por parte de no solamente de nosotros que somos consumidores de tecnología, porque hay que reconocer que el Perú es un consumidor de tecnología, ¿no? Nosotros compramos mayormente, no siempre, algunos refrigeradores, algunos equipos tecnológicos que se van produciendo en otros países, ¿no? Afecta también al cultivo y a ciertos tipos de vida marina como el fitoplancton. Y acá un poquito sobre los cánceres, ¿no? Que se van viendo, ¿no? Uno de los 3 nuevos cánceres en la piel que se han generado. Hasta recientemente, el más afectado es a las personas mayores, se dice que las personas mayores, y que más mujeres están consiguiendo estos efectos que en el pasado, o sea, las mujeres se han vuelto más sensibles. Y acá lo vuelve a recalcar, estuve revisando alguna información, el melanoma es el más serio de las formas de cáncer a la piel. Entonces, estos son los efectos que se están viendo de repente por la fuerte radiación que nos impacta hoy en día. Cuando los cultivos acá son expuestos a los rayos ultravioleta, las plantas son más pequeñas y el rendimiento es más bajo, obviamente. El aumento de la radiación UV podría alterar químicamente las plantas agrícolas, reduciendo su valor nutritivo y aumentando su toxicidad. Acá también hablamos de la exposición a los rayos UV, pueden suprimir las respuestas inmunitarias de los seres humanos y los animales. Estos están más expuestos a enfermedades como la malaria, por ejemplo, el herpes. Los efectos de la radiación UV sobre el sistema inmunitario no dependen para nada del color de la piel. Entonces, la exposición y la probabilidad sigue siendo la misma. En conclusión, ¿qué tenemos? En realidad, habría que decir que el mercado de la refrigeración, porque cuando hablamos
de daño de la capa de ozono, hay que referirnos a este mercado, ¿no? El mercado de refrigeración se encuentra en un momento decisivo en este caso. Las nuevas normativas del medio ambiente y las presiones comerciales y económicas establecidas por los fabricantes de refrigerantes están acelerando el uso de nuevos refrigerantes y mezclas de bajo potencial destructor a la capa de ozono. Ahora, descartando los refrigerantes transitorios, la tendencia de todos los sectores del frío es al uso de refrigerantes naturales, sintéticos y sintéticos, inflamables o ligeramente inflamables. Esto nos obliga a todos los operadores del sector a revisar a profundidad el diseño de las máquinas y la elección de los componentes que deben ser capaces de proporcionar la máxima compatibilidad y seguridad, incluso en caso de accidente, ¿no? Entonces es todo un reto nosotros ver cómo ha impactado sobre la capa de ozono el uso de estos compuestos refrigerantes. Pero también hay que reconocer que nosotros necesitamos de esos productos. Por lo tanto, si necesitamos esos productos, las empresas tecnológicas o la ciencia, la tecnología, tienen un trabajo fuerte que desarrollar para poder proteger nuestra capa de ozono y hacer el cambio a productos que no sean dañinos para eso. Bueno, les agradezco, esa es la información que traje para compartir con ustedes. Espero haya contribuido en algo a este día de la preservación de la capa de ozono. Muchas gracias. Gracias, ingeniero José Luis. Recordamos a nuestros amigos virtuales que pueden seguir utilizando los chats de Facebook y de Meet para seguir formulando sus preguntas, recordando que sean oportunas y concretas, indicando nombre completo. Estas preguntas serán resueltas igualmente de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 2 minutos por respuesta. A continuación, tengo el agrado de presentar al doctor César Gilberto Saldaña Fernández, embajador Montaña en Lima, para que se haga cargo de la ronda de preguntas. Adelante, doctor César. Prenda su micro, por favor. Muchísimas gracias, Claribel. Muy amable. En primer lugar, mi saludo y mi agradecimiento al ingeniero José Luis Paredes Salazar por su interesantísima charla. Creo que personas como él, con su conocimiento, su interés, nos ayudan a cumplir los objetivos de hacer montaña. Y pues estamos aquí para hacer llegar las inquietudes de los oyentes, que no solamente son, digamos, pues oyentes chotanos, a pesar de que, digamos, de que Hacer Montaña es una institución netamente chotana, sino que tiene alcance nacional y hasta internacional. Creo que las nuevas plataformas virtuales nos dan esa dicha de poder llegar a estos conocimientos, como los del ingeniero José Luis Paredes Salazar, a muchísima gente a nivel mundial. Quisiéramos empezar con las preguntas, y la primera pregunta, vamos a compartir el traslado de las preguntas con nuestra querida socia Matilde Vázquez. La primera pregunta viene de la señora Roselcira Cardoso Vázquez. Dice, ¿qué acciones debemos ejecutar las familias que permitan recuperar la capa de ozono? Bien, muchas gracias por la pregunta. En realidad me alegra el interés, pero de nuestro lado, lo que podemos hacer ahorita quizás es moderar un poco nuestro consumismo, ser un poco preventivos en el tema de los productos, ¿no? Enterarme yo, empaparme de qué productos contienen esos refrigerantes o estos compuestos que hacen daño a la capa de ozono. Porque una fuga que yo tenga, por ejemplo, del gas de mi refrigeradora o de mi congeladora o de algún aire acondicionado, puede estar liberando algún compuesto que, ojo, demora 150 años para descomponerse y es muy estable.
es tan estable que llega hasta la capa de ozono que está en la estratosfera. Estamos hablando de una distancia de 10 a 50 kilómetros. Eso podría recomendarle. Bien. Mati. Sí. Como siguiente pregunta, el señor Ernesto Gilberto Loaiza Rivera pregunta: ¿qué medidas básicas deberíamos tener para proteger a los niños de los rayos ultravioletas? ¿Qué zonas del país son más vulnerables? Bueno, en realidad, las zonas más vulnerables son las que están más cerca al Ecuador, ¿no? Donde la intensidad, o la línea ecuatorial en todo caso, donde la intensidad lumínica, o en todo caso la intensidad de la radiación es más fuerte, ¿no? Las zonas costeras, por ejemplo, son zonas que están con fuerte radiación, y si queremos un poco proteger a los niños, yo diría que la alimentación, en este caso, es básica, aunque hoy en día existen un conjunto o un sinnúmero de repente compuestos, bloqueadores que, que te protegen de los rayos solares, ¿no? Pero ojo, que alimentemos y usemos productos también que no dañen a la piel, sino que al contrario, la piel es el órgano más fuerte que nosotros tenemos, ¿no? Una buena alimentación, una sana alimentación, obviamente va a darte una sana o una piel saludable, en este caso, ¿no? Una alimentación rica en antioxidantes, para que te pueda prever de todo tipo de cáncer, es muy recomendable. Yo diría que si usted o el amigo o la persona que ha hecho la consulta tiene niños, pues darle en su alimentación una dieta rica en antioxidantes para que pueda combatir cualquier exposición que tengan sus niños a la radiación solar. Una pregunta de la señora Roselcira Cardoso Vázquez. Si sería tan amable, quisiera saber si la pobreza de terrenos para cultivo es responsabilidad de los rayos ultravioletas. Si la pobreza, yo no soy especialista en el tema, pero me atrevería a decir de que una región o una zona que está expuesta a fuertes radiaciones solares, ¿no? Podría fácilmente afectarse en su metabolismo, y como muy bien se expone en las láminas o en las presentaciones, pues sí hay algún tipo de repente malformación o alteración en el metabolismo de las plantas. Por lo tanto, si a eso nosotros le sumamos la pobreza de los suelos que puede haber en la zona, o de repente el alto índice de evaporación, en fin, porque recordemos que la radiación que atraviesa es una radiación ultravioleta B, es una radiación considerable, ¿no? Y es dañina, es dañina. Por eso es que es importante la protección de la capa de ozono para que esa radiación pase, pero en una cantidad muy, muy mínima. Bien. La siguiente pregunta la realiza Carmen Yulisa Buccelli Reyes y ella dice: ¿la capa de ozono se puede reparar? Escuché que durante la cuarentena esta se habría reparado en ciertas partes del planeta. Bueno, como les decía, más que reparar, en realidad, si durante la cuarentena se ha regenerado, es porque la actividad antrópica ha disminuido, ¿no? Por el tema de las cuarentenas que hemos tenido a nivel internacional. Entonces, cuando baja la actividad antrópica, ¿no? Obviamente, si nosotros hacemos responsable no solo a los refrigerantes, como aquellos que causan daño a la capa de ozono, sino también algunos compuestos oxidonitrosos que emanan de algunas industrias, ¿no? Algunas industrias, estaríamos hablando de una reducción de repente significativa. A eso súmale que a nivel internacional, muchas fábricas del mundo se han parado o han hecho una paralización en su producción. Por lo tanto, puede haber contribuido a que la capa de ozono se haya incrementado en su concentración de ozono. Eso sí podría yo atreverme a decir.
Doctor César, por favor, prenda su micro. Gracias. El señor Jim Gavidia Bautista dice lo siguiente: buenas noches. Sabemos muy bien que el cuidado de nuestro planeta debe ser responsabilidad de todos, pero ¿por qué, si existen muchos egresados en todo el mundo cuyas profesiones están relacionadas con el medio ambiente, aún no se muestran mejoras en el cuidado del mismo? Interesante pregunta e interesante curiosidad de nuestro amigo. En realidad, lo que nos está faltando, yo me atrevería, de repente saliendo un poco del tema, es articular un poco las necesidades que en realidad tenemos como nación, ¿no? De repente como región, ¿qué necesidades tenemos? Y esas necesidades nos hace falta trasladarlas a aquellas instituciones en donde se forman los profesionales, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos profesionales que se forman bajo planes curriculares de una manera generalizada, pero ¿qué es lo que pasa? Que si ellos no conocen o si no se les hace, no manifiestan sus quejas por aquellos problemas que se necesitan ser solucionados, ¿no? No va a haber un interés. Entonces, esa vinculación, de repente, entre universidades y la gente o las instituciones que no corresponden, estatales y no estatales, va a generar el cambio que, en este caso, nuestro oyente está requiriendo. Es todo un proceso, pero yo creo que sí puede darse. Yo creo que sí puede darse. Bien. La siguiente pregunta la realiza Carlos Alejandro Castillo y él dice: ingeniero, buenas noches. En Huambo se está construyendo una planta eólica. ¿Qué beneficios traería para la capa de ozono? Bueno, una planta eólica, se supone que están produciendo electricidad, ¿verdad? Aprovechando la energía del viento, ¿no? Los beneficios que traería sobre la capa de ozono, ¿qué sería? Es una buena pregunta. Si la capa de ozono, en este caso, se ve interrumpida, ¿no? O tener energías amigables con el medio ambiente que no emitan ningún tipo de contaminante, en este caso, podríamos decir que toda aquella tecnología, como el caso de la que menciona el amigo, la energía eólica, sume a que no se emitan contaminantes, no solo a la capa de ozono, sino también recordemos que tenemos nosotros una acumulación de gases de efecto invernadero, ¿no? Ahí hay dos cosas. Uno es la capa de ozono y la otra es los gases de efecto invernadero que tenemos nosotros que evitar para evitar el recalentamiento de la Tierra, en este caso, o del planeta, ¿no? Entonces, una emisión moderada o la menor o la reducción emisión de los haze o gases de efecto invernadero, en este caso va a beneficiar a la Tierra en cuanto a regulación de temperatura. Gracias, ingeniero. La doctora Gladys Ramos de la Universidad Ricardo Palma, asidua seguidora de las actividades de hacer montaña, nos dice: buenas noches. Una refrigeradora no frost, ¿qué tipo de refrigerante posee? Gracias. Bueno, no le podría dar la información del tipo de refrigerante exactamente, de repente se refiere al código de refrigerante, ¿no? No le podría dar, me gustaría darle, no tengo esa información, pero desde que ya tiene un refrigerante, pues ya se está convirtiendo o está aportando, en este caso, al daño por fugas posibles que podrían darse en este artefacto, ¿no? En este artefacto. Mati. Sí, gracias, ingeniero. La siguiente pregunta la realiza Segundo Indalecio Gaviria Campos y él dice: más que preguntas, el problema ambiental es un problema poblacional. Crece la humanidad, aumenta el calentamiento global y por ende el consumo irresponsable de recursos y tecnología. Este es un comentario, me lo habían pasado como pregunta, pero es un comentario del señor Segundo Indalecio Gaviria Campos. Si pudiera también usted, ingeniero, responder con un comentario al respecto.
Claro, no, es un comentario muy interesante porque mira el razonamiento que se ha tenido para vertir ese comentario, ¿no? Es decir, el incremento poblacional, los cambios en el estilo de vida, de repente el poder adquisitivo que vamos adquiriendo con el transcurrir de los años va haciendo que nosotros nos hagamos grandes consumidores de artefactos. Hoy en día es muy fácil, de repente, o es más fácil que antes, porque hay mayor oferta de artefactos y nosotros podemos adquirir de una u otra manera estos productos. Por lo tanto, sí va a haber un efecto por el crecimiento poblacional. Por eso es que ahora se apunta a al cambio o a la sustitución de estos CFCs. Hasta 1950 ya se debe tener, se debe haber reemplazado estos refrigerantes, ¿no? Entonces, ¿en qué nos encontramos ahorita? Nos encontramos o se encuentra la ciencia cocinando, preparando refrigerantes, como les decía, naturales o refrigerantes sintéticos, que sean de baja inflamabilidad y que tengan unos beneficios y que sean compatibles con las necesidades que ahora tenemos, ¿no? Eso podríamos decirle. Gracias, ingeniero. Mientras se formulan algunas preguntas más, quisiera yo hacerle una pregunta. Tengo entendido de que muchos aerosoles, o sea, esos tarritos que sirven, por ejemplo, para poner el desodorante en vez, digamos, de tener el desodorante, digamos, de otra forma, sino mediante, digamos, y actualmente no solamente, digamos, para los aerosoles de desodorante, sino para pinturas. Estas pinturas de aerosol en que no necesitan brocha, ¿no? Tengo entendido que muchos de estos productos que la gente lo considera pues muy fáciles de aplicar y todo, y los prefiere, tengo entendido que utilizan compuestos que destruyen, se elevan a la atmósfera y destruyen la capa de ozono. Tengo también entendido que hay algunas compañías que están reemplazando esto por aire comprimido, lo cual sería inocuo para el asunto del ozono. Quisiera saber, ¿conoce usted si hay alguna legislación que prohíba utilizar estos compuestos de carbono para este tipo, digamos, de utensilios? Muchas gracias, doctor. Por la pregunta es interesante. Bueno, sobre la legislación, no me atrevería a dar algún dato. He leído que sí, lo que se está haciendo es tratar de reemplazar todos estos productos. Incluso algunos de ellos ya están saliendo del mercado, ¿no? Por el daño que causan. No solamente, si nos podemos dar cuenta, no solamente a la capa de ozono, sino que son muy perceptibles en el caso, por ejemplo, de los aerosoles que nos encontramos en la época de los grafitis, de las pinturas al óleo, que de repente generan un empleo, ¿no? Para gente que hace arte, ¿no? Que hace arte y que hace un bonito arte, pero sin embargo es necesario que se reemplacen esos productos, cualquier gas que pueda poseer de repente un calor latente, ¿no? O que tenga la capacidad de poder, digamos, comprimir un producto para tenerlo en forma de spray o aerosoles, ¿no? Puede ser aprovechado. Yo estoy seguro que en poco tiempo vamos a tener nuevas oportunidades. Por ejemplo, el CO2 también es un gas que como ya lo mencioné, refrigerante, ¿no? Pero obviamente observado siempre por ser un gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, de ser el oxígeno o el nitrógeno también es un gas, por ejemplo, inerte, ¿no? Es un gas inerte. Entonces, ahí va a jugar mucho el tema de economía también, para poder extraer el gas. Eso es lo que podría decir, doctor. Ingeniero, hubo también, digamos, quiero hacer un pequeño comentario y pregunta acerca del uso médico que tiene el ozono, porque nosotros sabemos que el ozono es como la fuente del oxígeno para nuestra atmósfera, pero hace poquito nomás escuché un comentario de un médico que para la oxigenación de los enfermos por COVID-19 estaban aplicándoles, no sé, ozono en alguna forma.
una sola vez he escuchado esto, ¿no? Y me alegra mucho porque también, aparte de esto, hay algunos aparatitos que desde hace mucho tiempo eran ozonificadores, que uno los colocaba en su casa, en su sala, los enchufaba en su corriente eléctrica y por el mecanismo eléctrico producían ozono, que era, digamos, un purificador de la atmósfera. ¿Está avanzado esto, ingeniero? ¿Sabe algo del uso del ozono para los médicos? Bueno, es compatible, yo diría que es compatible. En realidad nosotros tenemos al ozono en una alternativa porque es un agente oxidante, ¿no? Altamente oxidante. Es más, el ozono pues viene siendo usado para purificación de agua, para consumo humano, y como ya usted bien lo ha dicho, para purificar ambientes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tiene una molécula, es una molécula muy oxidante, ¿no? Entonces, de darse la posibilidad, como hoy en día pues se están barajando muchas alternativas, como por ejemplo el dióxido de cloro, se ha hablado de la ivermectina, se ha hablado de tantos medicamentos, pero en este caso el tema del ozono, el ozono es un oxidante, y si hablamos, ¿qué es lo que oxida el ozono? El ozono oxida materia orgánica, y los microorganismos, los virus, ¿qué son? Son materia orgánica, son células. Entonces, yo creo que la aplicación es muy factible, o sea, no es algo desaforado, es algo que es acertado, pero hay que saber aplicarlo, ¿no? En concentraciones, obviamente, en concentraciones moderadas. Entonces, por su poder oxidante, obviamente puede purificar muchas superficies o muchos fluidos a los que se le puede exponer, ¿no? Eso. Mati, ¿hay otra pregunta? Sí, justamente. La señora Carmen Yulisa Bucheri Regis menciona, ¿la quema de basura perjudica la capa de ozono? Bien, la quema de basura. Bueno, cuando nosotros quemamos la basura, en realidad estamos generando, ¿no? Generando la emisión de muchos gases, entre esos el monóxido de carbono. En este caso, el monóxido de carbono es un gas que, si bien es cierto, no perjudica la capa de ozono, ¿no? Pero sí va a reaccionar. Lo que pasa es que nosotros a veces no tenemos tan claro qué es lo que va a pasar por efecto de la energía, la radiación solar, ¿no? La radiación solar pues, es tan fuerte que esa molécula de monóxido de carbono, que es carbono más oxígeno, posiblemente sea cortada, o sea, rota en sus enlaces, y puedan haber átomos de carbono, radicales de carbono o radicales de oxígeno, y esos puedan formar quizás otros compuestos. Entonces, si podemos evitar la quema, debemos hacerlo, ¿no? Porque de que no te va a, por lo que sabemos hasta ahora, no te va a deteriorar o a impedir el ciclo del ozono allá arriba en la estratosfera, pero lo que sí puede hacer es generar otro gas y oxidarse y formar de repente dióxido de carbono o formar un metano y acumularse como un gas de efecto invernadero. Eso sí podría hacerlo. Hay la posibilidad. Una pregunta del señor Jim Gavidia Bautista. ¿Cuál debe ser la postura de las autoridades en cuanto a concientización y cuidado de nuestro ambiente? Bueno, si hablamos de autoridades locales, ¿no? Autoridades locales, autoridades gubernamentales, la postura quizás sería un control estricto en la comercialización de aquellos artefactos eh, que, que de alguna manera contienen estos refrigerantes, ¿no? Un control estricto tanto en las entidades que comercializan como a nivel usuario también, ¿por qué no? ¿No? Como a nivel usuario. Entonces, de repente, algún tipo de estrategia que me permita a mí, así como a veces se pasan inspecciones, por ejemplo, para ver si hay fugas de agua, porque el recibo te sale pues elevadísimo y no sabes qué pasó,
o alguna fuga de electricidad, de fluido eléctrico, ¿no? ¿Por qué no también hacer una inspección de aquellos artefactos que contienen refrigerantes? Entonces, de repente, esa postura puede contribuir un poco a evitar las fugas, ¿no? Y por otro lado, también, si dijimos que un 85% era de esos refrigerantes, hay un 15% que también está bajo la responsabilidad ¿de quién? De las empresas productoras o productivas, las que emanan o emiten gases nitrogenados. Entonces, por ahí tenemos nosotros al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que obviamente es un ente que está a la vanguardia, está por ahí buscando cuáles son las actividades que ponen en riesgo el medio ambiente, en este caso, ¿no? Yo pienso que eso podría hacerse. Imelda Cristina pregunta, ¿siempre se nos recomienda el uso de bombillas o focos de menor consumo para cuidar nuestra capa de ozono? ¿Cuál es el efecto negativo que causan las bombillas comunes en la capa de ozono? Negativo en la capa de ozono. Bueno, en realidad no lo había escuchado. No sé en qué contexto fue ese comentario. De repente, por los gases que pueden haber en estas bombillas, ¿no? Esa pregunta sí no la podría responder a ciencia cierta, pero es una buena pregunta. Voy a tener que revisarla. Es una buena pregunta. El señor Olegario Heiner Cabrera hace esta pregunta. Buenas noches. ¿Conoce algún refrigerante natural o artesanal para los productos? Gracias. Por ahora, no. Yo no, de una manera, un refrigerante natural, me gustaría saberlo, me gustaría, ¿no? Nosotros casi siempre, cuando hablamos de refrigerar es enfriar, ¿no? De repente siempre acudimos al hielo seco o algún fluido que de repente absorba calor, ya le denominamos refrigerante, ¿no? Que tenga alguna facilidad para poder extraer el calor de algo caliente, podría ser, ¿no? Nada fuera de lo común, conozco como para decirle o atreverme a decirle cuál podría ser, ¿no? Estimado ingeniero José Luis Paredes Salazar, su interesantísima charla nos ha informado muchísimo, nos ha despertado gran curiosidad y gran empeño. Creo que vamos a dar por terminada nuestra sesión de preguntas y devolvemos la conducción de la conferencia a nuestra queridísima Claribel, sí. Gracias, doctor César y Mati. En este momento presento al sociólogo Héctor Vladimir Gamonal Drogo, representante montaña en Cajamarca, quien se encargará de las conclusiones. Te escuchamos, Héctor. Muy buenas noches, saludando al ingeniero José Luis por su exposición y a todas las personas que nos acompañan esta noche. Voy a leer las conclusiones de la presente charla. Se han arribado a 3 conclusiones. La primera es que se percibe una progresiva destrucción de la capa de ozono debido a la emisión de sustancias químicas como pesticidas, abonos, fertilizantes y refrigerantes, entre otros. La segunda conclusión es que las consecuencias de esta destrucción de la capa de ozono son totalmente negativas para la salud humana, teniendo, por ejemplo, como una de las consecuencias el cáncer a la piel, también las cataratas y, por otro lado, el impacto perjudicial contra los animales y plantas. Y finalmente, una conclusión a nivel institucional es que a partir del Protocolo de Montreal es necesario que los países asuman nuevos compromisos para recuperar la capa de ozono, en donde se involucre a los gobiernos locales y también a la ciudadanía
a partir de acciones que vengan desde casa. Esas serían las conclusiones. Muchísimas gracias. Gracias, sociólogo Héctor. Nuestro agradecimiento sincero al ponente de esta noche, a los asistentes del auditorio Meet, así como al público de Facebook. De esta manera vamos cerrando el programa de hoy, invitándoles a nuestra siguiente charla el día miércoles 23 de septiembre, en que estaremos celebrando el Día de la Juventud y de la Primavera, a través de la Expo Recital Renacer Acunta 2020, donde tendremos la presentación de diferentes artistas chotanos en canto, declamación, teatro, cuentacuentos, dibujo y pintura, fotografía y danza. Finalizamos con una breve reflexión de nuestro ponente. Lo escuchamos, ingeniero José Luis. Bien, les agradezco bastante por esta interesante oportunidad de poder compartir esta información como un profesional que está de alguna manera ligado a la ciencia. Me gustaría de alguna manera invocar a las instituciones estatales que apuestan por aquellos desarrollos tecnológicos, científicos, proyectos de investigación, a que pongan el interés, pues, acá nos hemos dado cuenta de que salen algunas interrogantes, por ejemplo, algunos refrigerantes naturales, ¿no? Es una pregunta muy buena. Así van saliendo las necesidades. Entonces, el impulsar de alguna manera los desarrollos científicos en nuestro país y tecnológicos con tecnologías amigables nos van a ayudar. Y obviamente también invoco a que la gente tome sus precauciones en cuanto a fortalecimiento, su sistema inmunológico, a no la exposición, a la exposición cuando no es necesario a la radiación solar, porque nos podemos causar mucho daño, ¿no? Alimentarnos bien, tener una dieta rica en antioxidantes que nos puedan, pues, proporcionar una salud por mucho tiempo, ¿no? Gracias y cuídense mucho y sigan adelante con este objetivo en esta asociación Hacer Montaña. Les agradezco mucho. Gracias, ingeniero José Luis. Buenas noches a todos. Hasta la próxima charla de miércoles. Esperamos sus participaciones. Buenas noches. Gracias.